Bueno, amigos, estamos a punto de hablar de las perspectivas económicas para nuestro país. Las perspectivas, obviamente, en este año, en próximos años, y para ello está con nosotros el economista Santiago Rego de CPA Ferrere. Lo que sucede es que toda esta información que hemos tenido en estas últimas horas y que recién Claudia estaba brindándole a todos ustedes con respecto a la actualización que hacemos de lo que sucede en Brasil, como que tuerce un poco la primera pregunta que uno debería realizarle a Santiago Rego, que es, ¿tenemos que hablar de las perspectivas económicas solamente de Uruguay o tenemos que poner el ojo en Brasil para saber qué nos puede pasar a nosotros y al mundo? Bienvenido, Santiago, un placer tenerte aquí. Buenos días, un gusto. Porque esto que está sucediendo en Brasil me parece que puede modificar de alguna manera cualquier previsión que se pueda tener sobre la situación económica de nuestro país en los próximos meses. A ver, sí, es verdad, la región está hoy en una situación bastante complicada y en particular por el lado de Brasil, no por el lado de Argentina, que está en algún sentido empezando a ordenar su macroeconomía, luego de levantando distorsiones y restricciones que existían previamente, pero por el lado de Brasil la situación es compleja y probablemente hoy los economistas no seamos los más idóneos para analizar lo que está ocurriendo en Brasil, sino que es más tal vez gente vinculada a la política o mismo politólogos. De todas formas, Brasil viene ya desde hace un buen tiempo complicado. Brasil contrajo su economía el año pasado, en 2015, un 3,8%. Para este año se espera que se contraiga nuevamente en cifras similares y recién para 2017 se espera cierta recuperación de la economía, aunque muy leve, muy magra. Y esto es en una ventana de incertidumbre muy grande. ¿Por qué? Porque hoy la economía no toma las correcciones necesarias o no sigue el camino necesario para corregir los desequilibrios macroeconómicos, en parte porque la institucionalidad está muy dañada y la política la crisis política en algún sentido no deja o impide tomar las decisiones necesarias para que Brasil vuelva a crecer y vuelva a ser un elemento dinamizador de la economía regional. Y a Uruguay no lo agarra en el mejor momento, porque con un enlentecimiento de la economía y con una inflación que por primera vez en 12 años pasó a 2 dígitos. Sí, es verdad, la inflación no estaba en 2 dígitos desde 2004. Esto es algo que no ocurría desde hace un buen tiempo y por tanto es algo que ha llamado la atención en la opinión pública, que la inflación supera el 10%. De todas formas, hay que señalar que la inflación supera el 10% no es novedad y nosotros, si bien esto se adelantó, ocurrió en febrero, nosotros creíamos que iba a ocurrir durante el primer semestre de este año, por tanto era un riesgo latente que se materializó un poco antes de lo previsto. ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué se adelantó? Bueno, hay varias formas de verlo, pero si lo miramos en el cortísimo plazo, veníamos de una inflación muy elevada durante 2015 y en enero y febrero tuvimos algunas innovaciones que pusieron la inflación un poco más arriba de lo que estaba. Cerramos 2015 con una inflación en 9,5 y en enero y febrero tuvimos una depreciación más rápida del peso, es decir, un fortalecimiento del dólar a nivel en Uruguay y en el mundo, pero en particular en Uruguay, y a su vez eso se le agregó un cambio en las tarifas públicas, y se aumentaron las tarifas, como el público debe saber, de OCE, Antel y UTE, y eso hizo que la inflación también se incrementara algunas décimas más, y a su vez tuvimos un incremento en el precio de los cigarrillos por el aumento del IMESI, que puso 4 décimas más de inflación, y todo eso llevó a que la inflación superara el 10 en el corto plazo. Como le decía, no es una novedad, pero sí es algo que llama la atención porque no ocurría desde 2004. ¿Y cuáles son las proyecciones? Porque a la gente lo que le interesa saber es qué va a pasar, qué es lo que ustedes, como economistas que estudian habitualmente estos datos, proyectan para lo que queda del año. Bueno, nosotros para este año estamos previendo, dado que esperamos que el peso se siga debilitando o el dólar se siga fortaleciendo en Uruguay, en parte por la incertidumbre regional y en parte porque hay una volatilidad internacional que está llevando a que las capitales extranjeros estén desarmando posiciones emergentes y eso está llevando a que haya más presiones sobre el tipo de cambio en los mercados locales, en particular en Uruguay, cuyo mercado es muy chico. Ese debilitamiento del peso y a su vez que la política tarifaria hoy no tiene espacio para contribuir a controlar o a limitar el nivel de precios como sí lo hizo durante años anteriores, todo eso hace pensar que la inflación no va a bajar de 10 y se va a mantener en torno a 10,5 durante lo que resta del año al menos. Santiago, una cosa que uno siente mucho a nivel de quienes no somos conocedores de los aspectos económicos y mucho menos de los macroeconómicos, pero que lo sentimos a la hora de ver lo que nos rinde el dinero, que es el mismo que mes a mes ingresa en nuestra casa.
Muchos se preguntan si son plenamente confiables los números de inflación que tenemos en nuestro país, a la luz de, por ejemplo, acontecimientos como los que hubo en la Argentina, donde había una diferencia enorme. Ustedes como economistas, digamos, al ser estudiosos y trabajadores independientes del gobierno, ¿perciben que a nivel de lo que la gente gasta, de lo que la gente tiene como dinero en la calle, efectivamente estamos en un 10.23 de inflación, o es un número que puede estar más cercano al 12, o son plenamente confiables? A ver, con esto queremos ser tajantes, digamos, creemos que el relevamiento del IPC del INE es extremadamente confiable. No estamos en una situación como en Argentina, eso lo descartamos de plano. Las estadísticas públicas, ya sea publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, por el Banco Central de Uruguay o cualquier otra estadística pública, son confiables y no tenemos razones para dudar de ello. ¿tá? Lo que sí está claro, y esto es algo estructural, pero es un problema de cómo se miden los precios, o sea, no es un problema de Uruguay en particular, sino que es a nivel global, y es que cuando uno releva la canasta del IPC, la releva en un momento del tiempo. O sea, quiere decir, se hizo una encuesta hace unos cuantos años, casi 10 años, que es la encuesta de gastos e ingresos, en la cual se releva una muestra de la población y se releva qué es lo que consumen, y en base a eso se arma una canasta, la cual se releva después mensualmente para ver los precios o cómo evolucionan los precios en cada uno de los productos. Es verdad que en esa canasta, al ser de 2006, hay algunos productos que su ponderación cambia. Por ejemplo, la canasta de 2006, el peso que tenían los servicios de Internet era mucho menor a la penetración que tienen hoy en día. Y en cambio, en contrapartida, tienen mucho más peso los servicios de telefonía fija. Bueno, esas cosas pueden pasar y son desajustes que ocurren por cómo es la metodología en la cual se calcula ese IPC. Pero en ningún caso creemos que se pueda dudar de los números oficiales. Teniendo en cuenta que la inflación, según las proyecciones que ustedes hacen, se va a mantener en los 2 dígitos todo 2016 y parte capaz de 2017, ¿qué va a pasar con el consumo interno? ¿Qué se puede esperar que pase con el consumo interno y, por lo tanto, con el mayor enlentecimiento del crecimiento de la economía? A ver, el consumo interno tal vez no se debilite de forma adicional por tener una inflación un poco superior. ¿Por qué decimos esto? Porque hasta el momento los salarios reales venían creciendo por encima de la inflación y por tanto teníamos crecimiento del salario real, es decir, crecimiento del poder adquisitivo de los hogares según las cifras que se publican o que publica el Instituto Nacional de Estadística. Ahora, el debilitamiento del consumo interno es algo más estructural que está transitando la economía uruguaya desde 2015, y esto se relaciona a 2 aspectos principalmente. Una economía que se desacelera, que tiene un impacto en el mercado laboral. En el 2015 tuvimos un incremento del desempleo de casi 1 punto con respecto al 2014 y pérdidas de puestos de trabajo que más o menos en el cierre del año totalizaron algo así como 27.000 puestos de trabajo menos que en 2014. Todo eso se traslada al consumo interno y a su vez hay otro elemento adicional, que es que esta depreciación del peso o el fortalecimiento del dólar hace que los ingresos en dólares o medidos en dólares de los uruguayos decaigan, y eso hace, por ejemplo, que los uruguayos consumamos menos electrodomésticos, que obviamente las ventas de 0 kilómetros que venían creciendo a altas tasas en 2014 y parte de 2015 se contraigan. Las cifras de febrero son elocuentes. La venta de 0 kilómetros se contrajo algo así como 25% con respecto al febrero del año anterior. Son todos elementos que hacen que el consumo se modere en línea con esta desaceleración de la economía y esta transición hacia un nuevo ciclo económico mucho más magro y más moderado que el que teníamos hace 3 o 4 años. Santiago, a mí me gusta mucho el que la gente vea reflejado muchas veces en los medios de comunicación, en la publicidad, algunos aspectos que tienen que ver con esos términos económicos que no son tan lejanos a veces en lo cotidiano. Uno ha podido ver por allí una pauta publicitaria muy fuerte de las financieras que prestan dinero en efectivo, inclusive saliendo alguna de ellas, no la voy a mencionar, pero pauta también en este canal, hablando de una especie de limpiadeudas, como si hubiera un ojo puesto sobre lo que es el endeudamiento interno, es decir, cómo estamos en cifras de lo que son las deudas que el uruguayo ha ido contrayendo y tiene en este momento, y las perspectivas del poder de pago que se hace cada vez más cuesta arriba, ¿verdad? Que ha impulsado inclusive a estas campañas publicitarias de, bueno, limpia todas tus deudas para tratar de zafar. Sí, a ver, ahí hay que señalar una cosa, y es que los uruguayos en algún sentido estamos aprendiendo y estamos entendiendo que hoy las deudas o los créditos que las familias toman ya dejan, o
se reduce la porción de créditos en dólares y se incrementa la porción de créditos en pesos. Y esto es sano porque los uruguayos, al fin y al cabo, tenemos nuestros ingresos en pesos y es bueno endeudarse en la moneda en la que uno percibe ingresos, si no estaría jugando en algún sentido una especie de timba financiera o esperando que el dólar se aprecie o se deprecie en función del periodo. A nivel de endeudamiento no vemos un riesgo importante a nivel macroeconómico o a nivel económico. El endeudamiento no se ha incrementado de forma muy acelerada en los últimos tiempos, aunque sí es claro que en un periodo de desaceleración de la economía lo que se puede prever es que la morosidad comienza a crecer. Y esto es porque la morosidad, es decir, el no pago de los créditos, tanto a nivel de familias como de empresas, es procíclico. O sea, la morosidad se reduce cuando el ciclo económico es alcista y la economía crece mucho porque los ingresos son elevados, y a su vez la morosidad se incrementa cuando el ciclo económico no es tan benevolente como el que estamos transitando hoy en día. De todas formas, ningún indicador, ya sea de endeudamiento de las familias como de morosidad, está señalando algún riesgo importante. La morosidad está subiendo lentamente a nivel del sistema bancario, pero no es nada que valga la pena destacar, al menos por ahora. De todas maneras, desde el gobierno ya se dio la pauta de que se iba a tratar de restringir el crédito, ¿no? Como una forma precisamente de evitar que la gente se siga endeudando y que haya más dinero en el mercado. Exactamente. En parte por esta inflación que está encima del 10%, las autoridades señalaron o anunciaron y impulsaron un cambio en medidas de política monetaria, y estos son básicamente dos. Una que ya se implementó, que es el aumento de los encajes al sistema bancario, de los encajes, para que el público lo entienda, es cuando uno va a depositar dinero al banco, el banco tiene por obligación que retener parte de ese dinero, no lo puede prestar, y ese dinero va y lo deposita en el Banco Central. Esto es, hay una parte de ese dinero, si uno deposita 100, imaginemos, hay 20 que no puede prestar. Bueno, ese 20 ahora se incrementó y es 28, por ejemplo. Entonces, esa menor cantidad de dinero disponible para prestar se supone que va a restringir el crédito a las familias y a las empresas, y a su vez a menor crédito también impulsaría al alza las tasas de interés, o sea, encarecería tomar crédito. Todo eso lo que hace es reducir la cantidad de dinero circulante y, por tanto, en algún sentido afectar la demanda agregada y evitar que tengamos nuevas presiones inflacionarias. Ustedes, los economistas, siempre nos hablan de algo que tiene que ver con la confianza, es decir, lo importante que la ciudadanía tenga confianza en las decisiones, en la ruta económica que se toma. Es decir, por mayor conocimiento que pueda tener el economista, requiere de esa confianza de la gente para que los lineamientos de la economía efectivamente vayan hacia donde se supone. ¿No mella la confianza de un equipo económico la insistencia de mantener el rango meta de la inflación en un número que se sabe, lo dicen todos ustedes, es insostenible? Ya lo es en este momento y aparentemente lo será en los próximos meses. Bueno, a ver, ahí tenemos una discusión que más que es una discusión que hemos tenido los analistas y que hemos tenido a nivel académico también los economistas en general sobre los niveles de inflación óptima en Uruguay y algunas cosas más que tal vez son un poco más técnicas como para comentar aquí. Lo que sí está claro es que la meta inflacionaria del Banco Central no se cumple desde hace 7 o 8 años, y esto claramente mella sobre la credibilidad de la política monetaria y la política económica para hacer frente al objetivo inflacionario. Esto no es novedad, y esto es parte de que Uruguay en algún sentido persigue varios objetivos con un mismo instrumento, y el Banco Central está arbitrando entre evitar que haya más presiones inflacionarias y a su vez no perder competitividad, o por lo menos no limitar la depreciación del peso para afectar la inflación. Entonces, en ese doble objetivo que siempre han estado arbitrando, y es por eso que hemos tolerado inflaciones también un poco más elevadas que el objetivo. De todas formas, lo que todos entendíamos que era la meta, ante el incumplimiento de la meta oficial, ante el incumplimiento de esta meta, lo que todos entendíamos que era la meta implícita en las autoridades y que los agentes también en algún sentido estábamos previendo, era que la inflación no iba a superar el 10%. Y acá es donde se abre una ventana de incertidumbre sobre qué es lo que va a ocurrir con las expectativas. Y todos estábamos esperando que la inflación no superara el 10%, y las autoridades se habían encargado de señalizar que tampoco estaban dispuestas a tolerar una inflación por encima del 10%. Lo que ocurra con las expectativas una vez superado el 10 es importante o vale la pena señalarlo. Y ante esto que hemos tenido los anuncios de restricciones monetarias de los otros días, a su vez anuncios sobre convocatorias o estudios sobre las competencias en algunos mercados, todo eso hace pensar de que las autoridades están actuando para controlar los niveles de inflación.
nosotros creemos que esto no va a ser efectivo en el corto plazo y que la inflación se va a mantener por arriba del 10 durante algunos meses, aunque no vamos a tener nada explosivo y no queremos que las expectativas se vayan a desanclar completamente. Por eso estamos previendo una inflación en torno a 10,5 y tal vez no superior al 11 en los 2016 y 2017. 2016 y 2017. Como siempre, muy claro, Santiago Rego de CPA Ferrere, economista que ha venido para charlar un poco con nosotros de las perspectivas económicas del Uruguay, siempre haciendo la salvedad que el contexto regional puede modificar dramáticamente toda esta situación. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes. Gracias.